Bueno, hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Continuamos con el curso de terapia intensiva para enfermería. Nos encontramos en este momento en la unidad 3, clase 2. Venimos avanzando despacito, pero de forma continua. Recordemos que son 5 unidades en total, cada una, bueno, con su examen. También recordemos esta cuestión de que los exámenes no son eliminatorios, ni siquiera obligatorios, salvo el examen final integrador, que es el que nos va a dar la posibilidad de certificar el curso. También, bueno, un poco ubicándonos en contexto, este sería Instituto MAP, que es un instituto creado por mí. Dependo en cuanto a certificados de Instituto Ferrer actualmente, que es la institución que va a otorgar el certificado una vez terminado el curso, ¿sí? Así que bueno, el tema de hoy, soporte vital avanzado. De todos modos, si bien soporte vital avanzado es un tema complejo, tiene muchas aristas, muchas cuestiones, no es una clase muy complicada la que he armado. Es algo básico también dentro de lo que es el soporte vital avanzado. Es algo básico para que por lo menos tengamos un entendimiento general de lo que ello implica. Lo que generalmente se enseña y se aprende en distintos lugares es el básico, ¿no? La atención básica ante un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, en la vía pública. Ahora sí nos vamos a orientar en soporte vital avanzado en situaciones ya de mayor complejidad que nos vamos a encontrar en una institución sanitaria, ¿sí? En un hospital, por ejemplo, en una terapia intensiva. No sé si Mavi, bueno, igual después que escriba, si lo desea, creo que ha pasado por una situación donde han tenido que reanimar un paciente, pero bueno, no lo recuerdo bien ahora, pero bueno, cualquier cosa lo puede escribir, ¿sí? O volcarlo ahí como un aporte. También puede habilitar el micrófono, no habría problema. Bien. Ahí está. Secuencia y principios de actuación. Cuando un paro cardiorrespiratorio se produce en presencia de un monitor desfibrilador, la única medida necesaria es identificar la identificación de la arritmia subyacente. En caso de tratarse de una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, hay que aplicar inmediatamente el tratamiento eléctrico. Secuencia y principio de actuación. Si no se dispone del monitor desfibrilador, se considerará la maniobra puño-percusión y se aplicará el procedimiento de soporte vital básico, ¿sí? Lo que nos da el avanzado ya sería la colocación de la vía. Un paciente que está en terapia intensiva ya tiene vía, tanto o periférica, generalmente debiera tener central, pero puede ser que tenga periférica. Entonces ahí, bueno, si tiene una sola vía periférica, ahí tendríamos que pensar, ¿no?, la idea de colocar una segunda vía en el otro miembro superior. ¿Por qué? Porque vamos a tener drogas vasoactivas que muchas veces no son compatibles unas con las otras. Entonces, por eso es que debemos tener sí o sí dos vías, o en una se puede llegar a expandir volumen de líquido y en la otra se podría llegar a pasar alguna droga específica, ¿sí? Igualmente lo ideal para este tipo de situaciones, la presencia de una vía central. Cuando el paro cardiorrespiratorio, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? La forma más rápida de obtener información es a través del registro electrocardiográfico. Sin embargo, y las paletas también del desfibrilador que se colocan en determinada posición, y eso se va a ver reflejado en el monitor. De todos modos, en lo que es la terapia intensiva, vamos a tener el monitor multiparamétrico conectado todo el tiempo. Ahora bien, no recuerdo si ya vimos monitor multiparamétrico, pero bueno, si no lo vimos en las clases anteriores, ya vamos a llegar a ese momento. Creo que ya lo habíamos visto incluso con el grupo de estudiantes míos, en una de esas clases se vio. Bien, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso son causas más frecuentes de parada cardiorrespiratoria y las que mejor responden a las maniobras de reanimación. La restauración de la circulación espontánea es más fácil y se realiza
una desfibrilación precoz. O sea, precoz sería detectarlo y hacer lo que hay que hacer, ¿no? No dejando pasar tiempo. El tiempo es oro, ¿no? Como dicen el minuto de oro. Bueno, el tiempo es oro porque cualquier pérdida en cuanto al inicio de las maniobras va a generar alteraciones que muchas veces son irreversibles, como por ejemplo el daño neurológico. Muchas veces se pasa mucho tiempo, ¿sí?, tratando de reanimar a un paciente con distintas técnicas, distintos procedimientos invasivos, drogas específicas, ¿no?, como por ejemplo la adrenalina, y pasa tanto tiempo que puede llegar a salir del paro cardiorrespiratorio. No obstante, el daño neurológico que se produce es irreversible e incompatible con la vida, requiriendo prácticamente el resto de su vida, lo que dure esa vida, asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Bueno, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Esto es una situación donde hay un latido pero no es del todo efectivo, por lo que no se produce eyección de sangre. Básicamente es eso, ¿no? Cuando se tenga evidencia de la existencia de una de estas arritmias, recordemos, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, deben aplicarse de inmediato descargas sucesivas de entre 200 y 360 joules. Durante todo el ciclo deben mantenerse las palas fijas sobre el tórax del paciente. Si fracasa el primer ciclo, debe procederse a la aplicación de soporte respiratorio y circulatorio mediante respiración boca a boca y compresiones torácicas. No existe más la respiración boca a boca, ahí utilizamos el AMBU, ¿no? Igual ya a esta altura ya el paciente tiene que estar entubado, se conecta el AMBU, no necesita la máscara, sino que ya se conecta a la parte terminal, la parte distal del tubo oroendotraqueal, y se realiza el ambuceo, ¿sí?, o la insuflación, mejor dicho. Justo hace poquito me regalaron un ambú viejo que lo habían descartado, y bueno, pero no lo tengo acá, no me di cuenta de traerlo. Igual lo deben tener visto seguramente Mavi en terapia, no sé usted, en Roxana, si lo tiene visto el ambú, ¿cómo es? Sí. Ah, bien, bárbaro. Ahí donde usted trabaja tienen. No tenemos, pero vi cuando hice las prácticas. Ah, bien, bárbaro. Bueno, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Se debe proceder, esto continúa, ¿no? Se debe proceder a tener una vía aérea permeable, y ahí es lo que hablábamos hace un rato de la intubación orotraqueal, mascarilla laringia, para la administración de oxígeno al 100%. En principio le administramos oxígeno al 100%, sabemos que el oxígeno es tóxico, no puede estar todo el tiempo al 100%, pero en una primera instancia, que es después de un paro cardiorrespiratorio, sí sería necesario, hasta resolver el cuadro. Después este oxígeno se va estabilizando hasta, bueno, conseguir los valores que mantengan una oxigenación adecuada, ¿sí? Se debe también canalizar una vía venosa y administrar fármacos vasopresores, antiarrítmicos y alcalinizantes si son oportunos. Muchas veces esto de los fármacos alcalinizantes, como el bicarbonato de sodio, antes era como, ponele el bicarbonato de sodio. Bueno, eso ahora ya pasó como a segunda línea, incluso hasta tercera, no teniendo la necesidad de hacerlo de forma inmediata. ¿Por qué? Porque es alcalinizante. Generalmente ante un paro cardiorrespiratorio, el paciente no respira, paro cardiorrespiratorio, se produce acidosis, ¿sí? ¿Y qué necesitamos para contrarrestar esa acidosis? Alcalinizar. Eso es un capítulo aparte igual, y si mal no recuerdo, lo hemos visto incluso ya en la unidad 2, estado ácido base, como una de las clases del curso. Ese sí me acuerdo, lo vimos. Bien, secuencia de actuación en caso de ritmos distintos a la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Comprobar circulación, incluido pulso carotidio,
realizar 3 minutos de RCP. Si el ritmo aparece solo, realizar 1 minuto. O sea, si vuelve a aparecer el ritmo de forma espontánea, ¿sí? Bien, asegurar y comprobar la vía aérea, administrar oxígeno, conseguir acceso intravenoso, que ya lo habíamos dicho, administrar 1 miligramo de adrenalina, 2 a 3 miligramos vía intratraqueal también, y la presentación de la adrenalina es 1 miligramo en 1 mililitro. A ver, había visto algo acá que quería decirlo, pero bueno, se me pasó. Bueno, el acceso intravenoso, ya un paciente que está en terapia intensiva, ya sabemos que debe tenerlo. El famoso MES, miro, escucho, siento, ¿no? Que eso, si bien es aplicado a la vía, a la asistencia, bueno, a esta cuestión del soporte vital básico, se me había olvidado la palabra, perdón, del soporte vital básico, ¿no? Miro, escucho, siento, la sigla MES, también se puede aplicar acá, tranquilamente. Bueno, justo hace poquito tuve esta charla con un alumno que había rendido un examen y hablamos del MES. Me viene a la mente porque es aplicable también al soporte vital avanzado, ¿sí? Que miro si se expande el tórax, que escucho si respiro, si respira el paciente, que siento el pulso carotidio. Eso igual es de RCP básico, pero también estaría aplicado al soporte vital avanzado. Secuencia de actuación en caso de ritmos distintos. Continuamos, ¿no? Reevaluar el ritmo después de 3 minutos de RCP. Signos de circulación. Si hay onda sugerente de gasto cardíaco. Si persiste el ritmo, o sea, no fibrilación ventricular y no taquicardia ventricular sin pulso, efectuar RCP durante 3 minutos. Y se administra 1 miligramo de adrenalina. A partir de ahí, ya habría que considerar el uso de otros fármacos, como alcalinizantes, o bueno, un marcapasos externo. Fármacos utilizados en la maniobra de soporte vital avanzado. No voy a hablar específicamente de los fármacos, pero bueno, salvo la adrenalina, que en clases posteriores del curso vamos a hablar específicamente de fármacos. En esta clase no. Pero bueno, son algunos de los que se utilizan en soporte vital avanzado: adrenalina, amiodarona, atropina, agentes alcalinizantes, magnesio y calcio. La adrenalina va a aumentar la presión arterial diastólica y mejora el flujo coronario y cerebral, con lo que se consigue enlentecer el deterioro del metabolismo cardíaco y preservar el estado neurológico, mientras se aplican el resto de medidas de soporte vital, ¿no? Qué importante el estado neurológico, que muchas veces la maniobra que podemos llegar a realizar, como las insuflaciones a través del ambú, ¿no? Y la maniobra de masaje cardíaco, muchas veces, si bien logran simular una etapa de circulación, no es del todo efectiva. Por más que lo hagan con todo el ánimo, nunca va a ser del todo efectivo como el funcionamiento adecuado del corazón. Por eso siempre va a quedar el riesgo del daño neurológico. Bien, la amiodarona es el fármaco de elección en pacientes con fibrilación ventricular. Se administra, es un antiarrítmico básicamente, ¿no? Pero bueno, se administra 300 miligramos diluidos en 20 mililitros de solución glucosada al 5% en forma de bolo endovenosa, y el médico puede considerar el uso de 150 miligramos adicionales si la arritmia continúa. Si no se dispone de amiodarona, se puede utilizar lidocaína y procainamida, que son fármacos alternativos. Atropina aumenta el tono parasimpático y por ello puede contribuir al desarrollo o mantenimiento de la ausencia de actividad eléctrica cardíaca. Debe considerarse la administración de una dosis única de 3 miligramos en forma de bolo endovenosa, en caso de actividad eléctrica sin pulso, o ritmos inferiores a 60 latidos por minuto. Agentes alcalinizantes. El uso de estos fármacos en el tratamiento de la parada cardiorrespiratorio se fundamenta en lo que habíamos hablado, ¿no? de la acidosis metabólica que se produce ante la falta
de estímulo respiratorio, ¿sí? Y la falta también de perfusión tisular. Se va a producir una acidosis, ¿sí? Podría ser acidosis respiratoria. Magnesio, esta sustancia está indicada en casos refractarios de fibrilación ventricular, cuando hay sospecha de hipomagnesemia, por ejemplo en pacientes que reciben diuréticos que provocan pérdida de potasio. Pero bueno, quizás no es tanto así como un fármaco de primera línea, lo nombro como parte de una recuperación de un estado de paro cardiorrespiratorio en el soporte vital avanzado, ya sería como en una segunda etapa, ya casi como para el final. Bueno, el calcio sí sería un poco más cercano, porque puede ser útil para la parada cardíaca. ¿Por qué? Porque favorece la contractibilidad del miocardio en situaciones de hiperpotasemia o hipocalcemia grave, ¿sí? Recuerden que actúa sobre el músculo el calcio, produciendo mayor contracción. Bloqueantes de los canales de calcio tenemos la amlodipina, el diltiazem, la nifedipina y el verapamilo. Desfibrilación eléctrica. Consiste en el paso de una corriente eléctrica de varios voltios, ¿no?, durante un corto espacio de tiempo a través del corazón. Dicha descarga provoca la despolarización simultánea de todas las células miocárdicas, seguidas del reposo eléctrico de todo el miocardio. Esto hace posible que los marcapasos fisiológicos, ¿no?, reanuden su actividad y se restablezca una secuencia de despolarización organizada. Y bueno, acá está la despolarización y la repolarización. Básicamente, ¿no?, esto es lo que debemos comprender, ¿sí? Pero bueno, la despolarización es toda disminución de la diferencia eléctrica entre ambas caras de la membrana. Es producida por el ingreso de sodio, que a ciertos valores se torna masivo por la apertura de canales sensibles. Y después tenemos la repolarización, que es la recuperación rápida del potencial de reposo, ¿sí? La repolarización es básicamente la etapa previa a la eyección de sangre, ¿sí? Después, a tener en cuenta las partes de un desfibrilador, ¿no?, el monitor, los botones de configuración, clavijas de conexión, selector de energía, ahí es lo que va a determinar la cantidad de joules que va a recibir el paciente, botón de carga, botón de choque y las palas de desfibrilación. Bueno, control de la vía aérea. Para poder realizar correctamente el soporte vital avanzado, tenemos que tener una vía aérea permeable, ya lo habíamos dicho, ¿no?, a través de la colocación del tubo oroendotraqueal. Si es que no lo tenía, muchas veces en terapia ya el paciente está con asistencia respiratoria mecánica. Y bueno, hay que lograr una intubación endotraqueal. Muchas veces, en casos así de emergencia, donde hay una parada cardiorrespiratoria, si el paciente no lo tiene... ¿Querían decir algo? Si el paciente no tiene el tubo endotraqueal, hay que colocarlo. En esos casos es conveniente que lo realice una persona que ya tenga un conocimiento o expertise en la intubación de pacientes, no que lo intente alguien que nunca lo ha hecho como práctica. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Así que bueno, es una clase corta, no muy larga, no la he complejizado mucho, pero bueno, la idea es que tengan el conocimiento básico para este tema. No sé si queda alguna duda, algo que quieran hablar. Bueno, voy a dejar de grabar, pero antes que nada me voy a despedir, así queda también grabado. Bueno, muchas gracias por haber estado en la clase, por haber participado. Recordemos que estamos en la clase 2 de la unidad 3. Ya la semana que viene sería la última clase de la unidad 3 y empezaremos con la unidad 4, todavía no llegando a la recta final, pero bueno, ya hemos trabajado con 3 unidades, así que
Muchas gracias, nos encontramos la próxima semana. Saludos y buen fin de semana.